Muy buenas tardes a todos los que nos acompañáis aquí en la escuela y telemáticamente a distancia. Es un placer dar inicio a esta sesión en el marco de la cuarta edición del Diploma de Alta Especialización en Legal Tech y Transformación Digital de la Escuela. Contamos con una mesa de excepción para tratar desde el punto de vista práctico el problema de la prueba digital. Como ustedes saben, las simples alegaciones procesales no bastan para proporcionar al órgano jurisdiccional el instrumento que necesita para emitir su fallo. El juez, al sentenciar, tiene que contar con datos lógicos que sustenten el sentido de su decisión. Pero no cualquier clase de datos, solo aquellos que sean convincentes respecto de su exactitud y certeza. Por tanto, tiene que existir una actividad complementaria de la puramente alegatoria de las partes dirigida a proporcionar tal convencimiento al órgano jurisdiccional y es precisamente la prueba. La prueba es el intento de conseguir el convencimiento psicológico del juez respecto de la existencia o inexistencia, la veracidad o la falsedad de los datos mismos. Jaime Guasch, maestro indiscutible de Derecho Procesal y además compañero de cuerpo del Consejo de Estado como letrado, definía la prueba como el acto o serie de actos procesales por los que se trata precisamente de convencer al juez en este sentido. Hoy la digitalización ha impuesto y nos ha permitido importantes avances en las técnicas probatorias, todo especialmente lo vinculado a Internet, a los teléfonos inteligentes, los correos electrónicos, las redes sociales, que nos facilitan y han abierto nuevos escenarios para la búsqueda de la verdad material, que como saben es tan importante en el proceso. Claro, pero a la vez se abren nuevos escenarios también de riesgos y muy especialmente aquellos que van dirigidos a la vulneración de los derechos fundamentales en la obtención de la prueba. Por tanto, hoy es más importante, si cabe, asegurar el uso lícito y no lesivo de los medios de prueba en los derechos fundamentales. Luego trataremos el viejo tema de la prueba ilícita, que hoy tiene una relevancia fundamental, no solo en el proceso penal, donde la cuestión se plantea con mayor dramatismo, sino en el resto de los órdenes jurisdiccionales. ¿Qué es la prueba digital? La prueba digital la podemos definir como aquella actividad procesal destinada a acreditar la realidad de un hecho afirmado por las partes y que resulta relevante para el objeto del proceso, mediante la aportación de información producida, almacenada o transmitida por medios electrónicos. En definitiva, se trata de incorporar al proceso datos obrantes en formato digital, en bits, en ceros y unos. Y esta información, como sabemos, se almacena, se produce, se transmite mediante instrumentos o dispositivos electrónicos. ¿A qué me refiero? A cualesquiera aparatos informáticos o electrónicos, así como los medios de almacenamiento masivo de información. Es un concepto muy amplio, donde se incluyen teléfonos móviles, los teléfonos inteligentes, los smartphones, las tabletas, los ordenadores, los dispositivos USB, unidades ZIP, CD-ROMs, DVD, reproductores MP3, MP4, servidores de almacenamiento, servidores en la nube, etc. La prueba digital es fuente de quebraderos de cabeza para todos, para la doctrina, para el legislador y para los prácticos. ¿Por qué razones? A mi juicio, cabe destacar 6 razones. La primera es la dificultad técnica de llevar al proceso datos o informaciones en formato digital. La información digital, a diferencia del papel, que se puede visualizar directamente, necesita un dispositivo para leerla. Por tanto, si no tenemos un dispositivo para leer esa información digital, que se pueda visualizar y que la podamos entender en lenguaje natural, esos ceros y unos en los que en la esencia de un archivo MP3, de una película, de un WhatsApp, esos tienen que convertirse a lenguaje natural. Después, en segundo lugar, tenemos la posibilidad de manipulación.
existe un riesgo real de manipulación de la información. ¿Cómo? Pues de muchas maneras. El remitente o el receptor puede eliminar una conversación de su terminal. Es verdad que a veces es posible recuperarlo, pero no siempre. O mensajes que nunca se enviaron pueden introducirse en el terminal y aparecer como enviados. También tenemos el problema de suplantación de identidad con los perfiles falsos en las redes sociales o también cuando, por ejemplo, se ha extraviado o se ha sustraído el terminal. El tercer gran problema es la volatilidad. Uno de los grandes problemas que tenemos en el mundo digital es la necesidad de obtener la prueba digital en formato ágil y rápido, ante la enorme velocidad que las informaciones se transmiten, se modifican, se borran, especialmente además lo vemos en las redes sociales. Por tanto, la información debe ser recogida con rapidez y ser almacenada para su posterior examen pericial o por las partes o por el órgano jurisdiccional. Aquí es fundamental, como luego dirá un compañero de mesa, las primeras actuaciones para recoger la prueba. Estoy refiriendo a su acreditación en el atestado policial ante un fedatario público, ya sea un notario o el letrado de la Administración de Justicia o incluso el propio reconocimiento judicial. En la sociedad digital son fundamentales también aquí los prestadores de servicios de certificación, con todos los servicios que ofrece eIDAS. También tenemos aplicaciones web o plataformas en Internet que pueden preservar las pruebas digitales. Y por último, por supuesto, tenemos a los peritos informáticos. En cuarto lugar está el problema de los perfiles falsos con usurpación de identidad en las redes sociales. Otro de los grandes problemas de la prueba digital es conocer la concreta persona que ha enviado el mensaje. Por ejemplo, si ustedes se conectan en esta sala a Internet a través de la conexión Wi-Fi de la escuela, la dirección IP es la misma de todos ustedes. Entonces, podríamos saber que el mensaje se ha originado aquí, pero no quién de ustedes o de nosotros de la mesa hemos enviado el mensaje. Por otra parte, se puede poner en duda la titularidad de la cuenta, si ha sido una cuenta falsa o si han usurpado las credenciales de acceso en cuanto a esa publicación, a ese contenido. En quinto lugar, tenemos el problema de la dimensión internacional. Fundamentalmente, Internet, las redes, las comunicaciones, las conexiones, los grupos, las redes sociales no conocen fronteras. Precisamente el milagro técnico de Internet es conectar las distintas redes e integrarlas lógicamente en una única red universal con alcance a cualquier punto del planeta. Los proveedores de servicios de la sociedad de la información, las bases de datos, no siempre se encuentran sometidos a la jurisdicción española o de la Unión Europea o del Espacio Único Europeo. Existen muchos casos en los que el autor del ilícito está en un estado y los efectos se despliegan en otros. Y además tenemos la desventaja de que una buena parte de los importantes prestadores de servicios de la sociedad de información están ubicados en Estados Unidos o en China, con las dificultades que ello plantea en cuanto a la cooperación jurídica internacional. Y por último tenemos el problema de la afectación a los derechos fundamentales. La prueba digital muchas veces va conectada con todos los derechos del artículo 18 de la Constitución, la intimidad, el secreto de las comunicaciones o la protección de datos. Escarlata luego va a hablar del problema de la prueba ilícita, el problema de la prueba obtenida con infracción de los derechos fundamentales que, de acuerdo con el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, no produce efectos. Es verdad que luego la jurisprudencia constitucional y el Tribunal Supremo lo ha matizado en los supuestos de nulidad relativa. También como eso se proyecta no solo en cuanto a las actuaciones de la autoridad pública, de la policía, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino también entre los sujetos privados. Ahora mis compañeros de mesa os van a explicar diversos aspectos prácticos de la prueba digital. En primer lugar, Ángel Luis Perrino, que es fiscal, nos va a destacar algunos en el ámbito penal. Muchísimas gracias y cuando quieras.
Buenas tardes a todos. No me puedo extender mucho en los agradecimientos, toda vez que tenemos que ser rigurosos con el tiempo que se nos ha asignado a cada uno, pero no puedo empezar la intervención sin al menos dar las gracias a Moisés por haber organizado estas jornadas, a Escarlata, que me contactó directamente, y desde luego es un placer participar en esta mesa redonda, tanto por la importancia y el propio interés de la materia que vamos a tratar desde distintas perspectivas, o por la calidad de los ponentes que se encuentran hoy aquí conmigo. Y finalmente, dar las gracias a todos los que os habéis conectado bien online, especialmente a los que habéis venido presencialmente, teniendo en cuenta además las condiciones climatológicas que no invitan a venir presencialmente a escuchar una charla. Os lo agradecemos especialmente. Sin más, voy a empezar a hablar de las pruebas digitales, su incorporación al proceso penal, en este caso. En primer lugar, lo primero que quiero dejar claro es que las evidencias digitales, la prueba digital, no está vinculada exclusivamente, no es algo propio, exclusivo de los delitos informáticos, sino que puede darse, puede aportarse, puede valorarse en cualquier otro tipo de delito. ¿Qué es un delito informático? No es lo que podríamos preguntarnos. Pues no es fácil la contestación, teniendo en cuenta que en el libro segundo del Código Penal no encontramos ningún capítulo que ponga de los delitos informáticos, sino que están desarrollados a lo largo y ancho del articulado del libro segundo del Código Penal. Pero bueno, podríamos considerar que son delitos informáticos aquellos delitos en los que el objeto del ataque son las TICs, y aquí hablo de daños, de sabotajes, de delitos de descubrimiento y relación de secretos, o de delitos de descubrimiento y relación de secretos empresariales, ¿no? Sin embargo, hay otros muchos en los que el objeto del ataque no son las TICs, sino que se sirven de las TICs para cometer el delito. Y aquí podemos encontrarnos por las tradicionales injurias, calumnias, que antes se cometían directamente en un bar, en la calle, donde fuere, y actualmente se pueden hacer a través de las redes sociales, o, por ejemplo, otro tipo de delitos como las estafas en sus innumerables modalidades, o, por ejemplo, el ciberacoso sexual infantil a menores de 16 años, ¿no? En cualquier caso, sentada esta base, el siguiente punto que yo creo que cabe destacar es cuándo es el momento procesal deseable para que se incorpore al proceso una evidencia o una prueba digital. Evidentemente es en la fase de instrucción. ¿Se puede aportar en el plenario? Se puede aportar en el plenario. Como sabemos, en nuestro ordenamiento jurídico penal, procesal en este caso, en el procedimiento abreviado cabe la posibilidad de plantear cuestiones previas y no hay ningún obstáculo para que cualquiera de las partes, como cuestión previa antes del inicio propiamente de las sesiones del juicio oral, pueda presentar cualquier tipo de evidencia digital, pongamos por ejemplo pantallazos de WhatsApps que vengan a acreditar según su posición determinados delitos que se sostienen o la inocencia dependiendo de la parte que se asuma, ¿no? Se puede aportar efectivamente, no hay ningún inconveniente a su aportación al proceso, pero sin perjuicio de la valoración que pueda hacerse en la misma, ¿no? Recientemente ha habido una sentencia que comentó Escarlata además el domingo en su hilo de Twitter, en el que se ponía de manifiesto por parte del Tribunal Supremo una sentencia muy reciente, de septiembre del 2022, que en realidad ratifica otra anterior, creo que es de 19 de mayo del año 2015, en el que se decía que esos pantallazos de WhatsApps no son documento propiamente dicho, sino que se trata de una prueba personal documentada y que por lo tanto es valorable. ¿Qué pasa si alguna de las partes la impugna? Bueno, pues ahí es donde habrá que buscar si tiene algún tipo de validez o de eficacia probatoria en relación con otro tipo de pruebas que se practiquen, por ejemplo, testificales, etcétera, ya que en este momento procesal pues ya no se puede solicitar la realización de ningún tipo de pericial. Por tanto, la única forma de garantizar que la prueba, la evidencia digital va a tener un peso determinante en el íter procesal es aportarla en la fase de instrucción, ¿no? En relación con esto, para seguir un hilo conductor y para, bueno, pues para poner un ejemplo y ver cuál debe ser el desarrollo de la incorporación al proceso de evidencia digital, voy a poner, por ejemplo, un delito de pornografía infantil. Me da igual que sea posesión, distribución o elaboración. ¿Cómo llega la policía a tener conocimiento de que pueden existir indicios de la comisión de un delito de elaboración de pornografía infantil o de distribución? Bueno, pues determinadas plataformas ponen en conocimiento de la policía que han detectado que algunos de sus usuarios han subido un contenido, han distribuido un contenido que podría dar el perfil de pornografía infantil. La policía lo verifica y efectivamente tiene para empezar la investigación una IP. A partir de ahí ya la policía no puede hacer más que judicializar el procedimiento mediante la presentación del correspondiente atestado y es en ese momento en el que ya, mediante autorización judicial,
se liberará mandamiento a las compañías proveedoras de servicios de Internet para que se aporten todos y cada uno de los datos que estén vinculados, asociados a esa determinada IP. Ahí nos podemos atascar, como ha dicho Moisés, porque puede ser una IP en la que, bueno, de la que se puedan servir muchas personas, pero en otras ocasiones no, y dan con un domicilio concreto de uso exclusivo de una persona a la que se le ha asignado, insisto, por la compañía proveedora del servicio. Bueno, la policía tiene una serie de datos, en ocasiones coinciden los datos del usuario de la plataforma en la que se o de la red social en la que se había subido el archivo con los datos que te facilita la compañía, y en ese caso es cuando ya se solicita la entrada y registro, ¿no? Porque la incorporación de la evidencia digital al proceso se da en dos fases. La primera es la aprehensión y luego ya el acceso a la misma, ¿no? En esta fase de aprehensión nos encontraríamos ante una entrada y registro a la que le son aplicables los mismos artículos los artículos para cualquier otra entrada y registro en cualquier delito, el artículo 545 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero no solo eso, no solo eso. El artículo 588 sexies A nos determina que ese automotivado tiene que ser reforzado. No basta con un automotivado estándar, como sucede con cualquier otro tipo de delito. ¿Por qué? Bueno, pues porque sabemos que en cualquier otro tipo de delito partimos del artículo 18.2 de la Constitución, el domicilio es inviolable, ninguna entrada y registro puede hacerse en él sin consentimiento de su titular o resolución judicial, salvo el caso de flagrante delito, pero es que cuando lo que vamos a buscar son dispositivos tecnológicos, no solo está afectado la inviolabilidad de domicilio, también tenemos el secreto de las comunicaciones, también tenemos la intimidad personal y familiar, es decir, todos y cada uno de los derechos reflejados en el artículo 18 de la Constitución. Por eso, ese auto no solo tiene que autorizar a entrar en el domicilio, sino que tiene que autorizar expresamente a acceder, a aprender, a intervenir todos y cada uno de los dispositivos tecnológicos de almacenamiento masivo de información digital, la posibilidad de que la policía, las fuerzas y cuerpos de seguridad accedan a repositorios telemáticos, que puedan incluso cambiar las contraseñas de determinadas redes sociales, de determinados correos electrónicos, con el objeto de que no se pueda perjudicar la instrucción si alguien en remoto se puede conectar y destruir todo tipo de pruebas, ¿no? Es decir, garantizar en ese momento que las evidencias digitales van a estar a disposición del procedimiento y, por tanto, en última instancia, a disposición del tribunal en el acto del plenario. Por eso es fundamental que en esa entrada y registro las fuerzas y cuerpos de seguridad que intervienen no solo son los que han llevado la investigación, sino que es deseable y conveniente, y así se hace en la realidad, que intervenga algunos policías que tengan conocimientos informáticos para realizar esas gestiones y para también elaborar lo que se denomina análisis en caliente, análisis superficial, es decir, una primera indagación de si efectivamente lo que se está investigando tiene visos de que se pueda llegar a localizar, ¿no? Una vez que se ha producido esa circunstancia, en presencia, por supuesto, del letrado de Administración de Justicia, se relacionarán todos y cada uno de los dispositivos y ahí hablamos de identificación de manera exhaustiva y pormenorizada, el email del teléfono móvil, los números de serie de los discos duros, tanto internos como externos, para garantizar la cadena de custodia y el ulterior decomiso, que no tiene nada que ver con esta cuestión, pero también es una parte importantísima del proceso penal, ¿no? Las consecuencias accesorias del delito. Una vez que tenemos esta relación, fíjense que he hablado siempre de las posibilidades que nos da el 18.2 de la Constitución, he hablado solo de la resolución judicial, no hablo ni del consentimiento ni de la flagrancia. ¿Por qué? La flagrancia la vamos a descartar siempre en el caso de criminalidad informática, porque ya se ha cometido el delito y es con posterioridad cuando se va a solicitar la entrada y registro, es decir, serían supuestos de laboratorio los que nos podemos encontrar con una flagrancia delictiva, el delito ya está cometido. Y en cuanto al consentimiento, es porque la pieza de investigación tecnológica es separada y secreta, de tal manera que hasta que la policía no accede al domicilio, el investigado no tiene conocimiento de que ese procedimiento se va a dirigir contra él. Por lo tanto, no tiene abogado designado porque es justo tras la entrada y registro cuando se va a producir la detención y, por lo tanto, en fin, es un consentimiento que podría estar viciado, que podría dar lugar a ulteriores nulidades, ¿no? Porque, insisto, puede que no se preste de manera libre eso que el Supremo llama libertad ambiental y, en todo caso, no va a estar en presencia de su letrado. Por lo tanto, para mi tranquilidad como fiscal, lo deseable es que siempre se haga con una autorización judicial mediante el automotivado que decía. Con posterioridad nos encontraremos ante la segunda fase. Ya tenemos, a través del LAC, se han individualizado
los dispositivos que se han intervenido, se han precintado, quedan a su disposición y nos encontramos ante la segunda fase, también descrita en el artículo 568 sexies, el B y C, que es el acceso a esas evidencias digitales. Ese acceso se produce mediante el volcado y el ulterior informe pericial, ¿no? Y con eso completaríamos lo que es la fase de garantía de la evidencia digital. El volcado, lo importante para la cadena de custodia es garantizar que los dispositivos que son finalmente analizados en el informe pericial son los mismos que se intervinieron en la entrada y registro. Y posteriormente, en cuanto ya el volcado en sí, ya no es necesaria la presencia del letrado de la Administración de Justicia, toda vez que la Sala Segunda ha reiterado en numerosas ocasiones que evidentemente nada puede aportar desde un punto de vista técnico. Simplemente ha garantizado que lo que se lleva a la policía a analizar es lo que se intervino en su presencia, pero nada aportaría a la pericial. Este es el aspecto formal. El aspecto práctico es que actualmente ese tipo de volcados pueden durar días. No tiene ningún sentido que un letrado de Administración de Justicia esté en sede policial viendo cómo se está analizando ese tipo de datos, ¿no? Y por otro lado, también una cuestión importante es que no es necesario que si la defensa quiere personarse con un perito en ese primer momento y no se le permite, no se va a producir ningún tipo de irregularidad, sin perjuicio de que con posterioridad a que se haya realizado el análisis se pueda poner a su disposición ese tipo de evidencias para realizar la correspondiente contrapericial, ¿no? Este sería, insisto, el camino normal en el que tenemos una evidencia digital incorporada al procedimiento, de cuyo resultado dependerá, en nuestro caso, de que pidamos el sobreseimiento si esa evidencia digital no ha dado lugar a ningún tipo de validez probatorio que sostenga una acusación, o por el contrario, que sea la prueba determinante en los delitos informáticos para pedir la apertura de juicio oralmente, la correspondiente escrito de acusación, ¿no? Porque lo que sí que yo creo que con esto termino, me despisto un poco con el tiempo, pero yo creo que ya estamos. La evidencia digital es verdad que es laboriosa, a veces son investigaciones tecnológicas muy complicadas, he tratado de simplificarlo con un ejemplo que podamos entender todos, pero desde luego cuando la tenemos y la tenemos bien elaborada es una garantía para nosotros brutal, ¿no? Con la evidencia digital vas a cualquier sitio muy por encima de otro tipo de pruebas como puede ser una testifical, que un testigo te ha declarado una cosa en fase de instrucción y te la matiza muy mucho o te la intenta cambiar en el plenario. Sin embargo, como tienes la evidencia digital, pues en fin, no hay mucho más que añadir, ¿no? Y con esto yo creo que ya termino, sin perjuicio de ponerme a vuestra disposición para sus ulteriores intervenciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. A continuación tiene la palabra María Gavilán, que nos va a comentar algunas cuestiones en el ámbito de la jurisdicción civil. Muchísimas gracias. Cuando quieras, María. Buenas tardes a todos y a todas, y quería comenzar, aunque el tiempo apremia, como bien nos han señalado, agradeciendo tanto a Moisés como a Escarlata, a Moisés la organización de las jornadas, a Escarlata también la invitarme a la participación en ella, que con sumo agrado acepto, y también a la Escuela de Práctica Jurídica de la Complutense, la que es mi casa, porque yo estudié la carrera en esta universidad y he seguido posteriormente formando parte de la misma. También quiero, para mí es un placer compartir mesa tanto con Ángel Pereno como con la letrada Delia Rodríguez. Y bueno, la parte que me ha correspondido a mí es la prueba digital en el proceso civil, lo cual también nos va a servir para el resto de jurisdicciones, porque en lo que se refiere a la legislación en torno a la aplicación de la prueba al proceso, se rige como supletoria la ley de enjuiciamiento civil, con lo cual lo que voy a decir sirve también supletoriamente para el resto de procedimientos y el resto de jurisdicciones. También todo lo que voy a decir de forma acertada también se ha estructurado en el libro coordinado por Escarlata, la prueba digital paso a paso, donde se distingue por jurisdicciones y entre ellas se encuentra la prueba en el proceso civil, la prueba digital en el proceso civil y todo lo que concierne a la misma, desde la distinción como prueba hasta la incorporación al proceso. Porque de lo que voy a hablar, pero en la jurisdicción civil, también es siguiendo a mi compañero que me ha precedido en el uso de la palabra, Ángel Pereno, me ha referido a la incorporación al proceso de la evidencia digital y valorar y ver si el camino que debe seguir para valorar la prueba luego posteriormente en el plenario. Pues bien, no puedo evitar referirme en primer lugar a la distinción entre lo que es una fuente y lo que es un medio de prueba. Cuando hablamos de fuentes de prueba nos estamos refiriendo a elementos anteriores al proceso y estamos refiriéndonos a elementos que están ya en la realidad, como es la realidad que se quiere probar mediante la actividad procesal posterior.
Cuando hablamos de medios de prueba, nos estamos refiriendo a algo que ya es posterior al proceso, en el proceso. Y estamos hablando de que forme parte del mismo y la pertenencia al proceso civil. Instrumentos que se utilizan por las partes para trasladar, incluir en el proceso precisamente esa realidad que pretenden acreditar mediante este medio. De forma que la prueba digital en el proceso civil es el medio de prueba al final donde está la información que queremos hacer valer. Y como tal se recoge en los medios de prueba que recoge el artículo 299 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Hay posturas que tienden a decir que se entienden contenido en el 299.1, hay posturas doctrinales que entienden que en el 299.2, que por ser un medio abierto que puede contenerse en dispositivos de almacenamiento de datos y demás. Al final, y entrando en el segundo pilar, nos vamos a referir ahora a la naturaleza, en este caso, y la mayor parte de la doctrina, y así lo trato yo cuando hago mis sentencias, es considerarlo en parte como prueba documental, que es como suele incorporarse sin perjuicio de que ahora hablaremos de toda la problemática que respecta. La única diferencia que va a haber es el soporte en el que lo vamos a encontrar. Por tanto, la prueba digital se suele presentar habitualmente, como ya presentamos todo digitalizado, valga la redundancia, al final lo vamos a encontrar así, cuando se ha incorporado normalmente lo valoramos como prueba documental sin perjuicio de la digitalización de la justicia que hace que se haya incorporado, manejamos todos LexNet y al final, salvo que no se pueda por el exceso de cabida, siempre se va a presentar en formato digital. A continuación, por lo que se refiere a las principales fuentes de prueba digital que nos vamos a encontrar en el proceso civil, pues en primer lugar voy a hacer referencia al correo electrónico, que es lo más habitual que me van a hacer valer como medio de prueba. A este respecto nos remitimos al artículo 384 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. ¿Qué ocurre con los correos electrónicos? Están almacenados en el servidor y se pueden recuperar del mismo. Normalmente se van a incorporar como una copia impresa en soporte papel, porque ya sabéis que con la demanda en civil tiene que presentarse, además de por la vía digital, se tiene que presentar en formato papel y muchos de ellos no van a suponernos mayor problema porque ya vienen con firma digital, lo cual nos remitimos a la 59/2003 y la posterior. El problema viene cuando se impugna. Cuando se impugna el correo electrónico es cuando entonces aquí para la parte que quiera hacer valer esa prueba, lo normal, si quiere hacer valer esa prueba, salvo que tenga un contexto o un acervo probatorio amplio, luego hablaremos de ello, como puede ser y completarse con un interrogatorio de parte y demás, o una prueba testifical, va a ser la pericial. ¿Qué nos puede decir en torno a los correos electrónicos una prueba por un perito informático? Pues la identidad de la dirección, el equipo dirección IP, el servidor del correo saliente y la fecha y hora tanto del envío como la recepción. Insisto, no es lo habitual que vengan acompañado de una prueba pericial, salvo que el correo electrónico sea impugnado y depende qué tipo de procesos. Por el coste que tiene, la verdad es que depende mucho si es un verbal, por la cuantía y demás que quieran hacer valer para la formación del convencimiento del juzgador a través de interrogatorios o a través de un dictamen pericial. Otra fuente de prueba digital sería en este caso la página web. En este caso lo que van a hacer es identificarnos un enlace. También se puede acceder, nos vamos a remitir al mismo artículo de la Ley de Enjuiciamiento Civil, al 384, y lo suelen aportar como prueba documental. También igualmente pasa lo mismo que el caso anterior, no hay ninguna salvedad al respecto. Mientras se incorpore y no se ha impugnado, no hay ninguna problemática. Si se impugna, nuevamente nos tendremos que remitir, en este caso, al dictamen pericial informático, ¿vale? En este caso sí, porque una página web no es lo mismo que un correo electrónico, en el que al final hay una comunicación entre un remitente y un destinatario. Sin embargo, en la página web es hacer fe de que algo en un momento determinado está pasando. Y salvo en ocasiones también he visto que se aporte un acta notarial de que en ese dominio, ese día, esa hora se encontraba esto publicado, pero lo más habitual normalmente es que esto no lo tuvieran previsto, incorporen el enlace y posteriormente con la impugnación tengan que aportar el dictamen pericial una vez que es impugnado. Luego, en tercer lugar, tenemos la mensajería de teléfonos móviles, los SMS. En este caso, también nos vamos a remitir al 384 en tanto que es un archivo de datos, no solamente parte escrita, sino que también en ocasiones esos SMS que nos aportan en procesos civiles contienen grabaciones, música, fotografías, conversaciones. Entonces, aquí nos encontramos un poco y se pone más de manifiesto la problemática que surge en torno a la posible manipulación o no y la autoría.
Entonces, aquí nuevamente nos encontramos con lo mismo. Lo normal es que te aporten, lo más habitual es que si se impugna aportaran entonces un dictamen pericial que va a dejar constancia de quién lo remite, quién lo recibe y la integridad o autenticidad. Porque si lo que se pide es un cotejo por el letrado de la Administración de Justicia, lo único que va a poder hacer es dar fe precisamente de quién es el que consta como remitente y quién lo recibe, pero no de la autenticidad y la integridad de la que también se ha hecho referencia por parte de mi compañero que me ha precedido en el uso de la palabra en lo que se refiere al proceso penal. Con esa impugnación y con ese dictamen pericial también, por ejemplo, nos va a poder el perito informático decir cuál es el email que nos va a permitir identificar el dispositivo desde el que se ha enviado el mensaje, también para la integridad y autenticidad. Y para la manipulación habitualmente también se suele en ocasiones recurrir a terceros de confianza o prestadores de servicio de llamadas de confianza. En cuarto lugar, tenemos también el WhatsApp y la mensajería instantánea, que es muy habitual en estos tiempos su incorporación al proceso. Entonces, en este caso, la información, en este caso, tiene una diferencia, por eso lo he desgajado respecto a los mensajes de teléfono móvil. Aquí el WhatsApp o mensajería instantánea, la información que los usuarios intercambian no se conserva en ningún servidor que no sea el propio dispositivo del que lo recibe. De forma que es posible también su manipulación, por supuesto, y para su admisión hay que tener más precaución y tenemos más reservas normalmente con la misma. La forma de aportarlo es muy variada. En ocasiones se ha aportado el propio dispositivo o se pone a disposición de la autoridad judicial el propio dispositivo más una transcripción escrita. En ocasiones se aporta un acta notarial, pero nos pasa con el acta notarial y con el letrado de la Administración de Justicia tenemos la misma problemática. Hace fe de lo que hay en un dispositivo, pero no de lo demás, con lo cual será la pericial informática la que nos permita garantizar la autenticidad en este caso y la integridad, puesto que lo único que va a poder hacer un fedatario público es darnos fe de lo que en ese momento hay, pero nada más. Al respecto, si se impugna, conforme a la sentencia del Supremo 300-2015, que creo que anteriormente también se ha recibido mi compañero, aquí en este caso la carga de la prueba la tiene la persona que se quiere beneficiar de ese medio probatorio. Con ese caso tiene que defender la idoneidad, en este caso de la prueba. Aquí al respecto hablaría de los pantallazos, aunque nada difiere de lo que se ha señalado anteriormente. Ya sabéis que los pantallazos en principio son válidos. La sentencia del Supremo, que el centro Escarlata también se refiere a la inicial de todas, que era la del 2015, que es válido salvo que se impugne. Si se impugne tenemos que pasar al análisis como hemos señalado anteriormente. Otros medios de prueba que podemos tener de este tipo también serían las redes sociales, audiovisuales, instrumentos informáticos, pendrive, pero al final nos estamos refiriendo a la misma materia que anteriormente he dicho. Con lo cual vemos que el problema es cuando se produce la impugnación y no tanto cuando se produce la aportación, siendo muy necesario en muchas ocasiones el dictamen pericial informático, si bien podemos acudir a otras formas para verificarlos, como son el interrogatorio de parte o las testificales o las personas que mantuvieron la comunicación, si de una comunicación se trata. Por lo que se refiere a la aportación al proceso, no difiere de las reglas generales con la demanda o con la contestación, con los momentos preclusivos exactamente iguales que destaca la Ley de Enjuiciamiento Civil. El momento de proponerlo, en el ordinario ya sabemos que es la audiencia previa. En el verbal ya sabemos que es en el acto de la vista y la admisión se produce en el mismo acto como un proceso normal, sin perjuicio de que se pueda acordar o bien como de una diligencia preliminar o en su caso una diligencia final. En la práctica nada difiere. Generalmente al tratarse como una documental se suele dar por reproducida, si bien en ocasiones sí que me han pedido la reproducción en sala para el mayor convencimiento del jugador, sobre todo cuando se trata de imágenes, vídeos, etcétera. La incorporación al proceso, también destacar que, como no puede ser de otra manera, rige el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en lo que se refiere a la licitud de la obtención del medio. Normalmente, como ya he dicho, se presenta en soporte de papel, sin perjuicio de que se pueda presentar también en DVD o el formato digital cuando sea presentado. La práctica ya he visto que ya he señalado cuándo es, y aquí viene la valoración que vamos a hacer los jueces y las juezas, y me remito al 348, según las reglas de la sana crítica. Cuando es impugnado por autenticidad e integridad, veo absolutamente necesario en este caso una prueba pericial informática, salvo que
sea algo que se pueda, en este caso el elemento periférico sea la declaración testifical o el interrogatorio de parte. Y respecto a los dictámenes nos remitimos al 382, 384, que en principio no tienen más problemas que un dictamen pericial normal. Con esto quedo a vuestra disposición para cualquier duda que al respecto pueda surgir. Muchas gracias. María, muchísimas gracias. A continuación, Delia Rodríguez, que es abogada, nos va a comentar su experiencia en el ámbito del derecho de familia. Delia, cuando quieras. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Moisés Barrio, por la impecable organización de este evento. Como no, gracias a Escarlata Gutiérrez, eres un motor incansable de energía, de creación. Gracias por esta iniciativa. También, por supuesto, a la editorial Colex, porque ha dado cobertura a una obra no solo de cabecera, sino muy necesaria. Los juristas todavía estamos muy verdes y creo que el título está muy bien traído, porque esto de paso a paso muchos de nosotros todavía lo necesitamos cuando hablamos de prueba digital. Y, por supuesto, también gracias a esta maravillosa mesa y a esta casa que es la Escuela de Práctica Jurídica, que también me es familiar como a mi antecesora. Bueno, en familia, que es una materia un tanto peculiar, tenemos que reconocer que la prueba digital no solamente es importante, es una absoluta protagonista. Y quienes nos dedicamos a esta materia lo sabemos bien. Cosa distinta es que la falta de criterios y de conocimiento exhaustivo, no solo por parte de los abogados, sino también de los tribunales, nos lleve al absoluto caos. La utilidad de esta prueba, que suele centrarse sobre todo en WhatsApp, mensajes de texto, cuando ya las partes se odian y se bloquean en WhatsApp, pasan al mensaje de texto, también los emails, son pruebas que se convierten en auténticas armas arrojadizas a la hora de luchar por las custodias o intentar librarse de pagar pensiones compensatorias. Toman una relevancia fundamental. La cuestión es que para lo importantes que son, vamos un poco ciegos a la hora de aportarlas al procedimiento y puede ocurrir cualquier cosa. La importancia que tienen es trascendental porque además hablamos de menores, materia de orden público, estamos hablando del futuro de una vida familiar. Estamos debatiendo sobre cuestiones tan importantes como, por ejemplo, acreditar la implicación de un progenitor u otro en los temas médicos, las cuestiones escolares, quién llevaba o traía a los hijos, quién, por ejemplo, estaba dentro del grupo de WhatsApp de los padres y madres, ese grupo infernal que nos trae a todos de cabeza, y quién solo cuando empieza el procedimiento se incluye de nuevas en estos WhatsApp de padres. Parecen tonterías, nimiedades, pero no lo son, porque en un procedimiento de familia todo esto cuenta. ¿Para qué nos sirve también la prueba? ¿Por qué es útil y necesaria y pertinente? Pues porque a lo mejor nos sirve para acreditar esos horarios laborales de ese progenitor que dice tener disponibilidad para una custodia exclusiva o compartida y en verdad está llegando a las 8 de la tarde a casa. O también para estas personas que tienen ingresos en B, o tienen un doble trabajo, un oficial, pero otro por las tardes haciendo lo que sea y reciben unos ingresos que luego ocultan en el procedimiento de familia. Inclusive la buena o mala relación entre progenitores tan trascendental según nuestro alto tribunal para otorgar la custodia compartida se puede acreditar a base de conversaciones de WhatsApp principalmente. Un caso concreto que hemos tenido recientemente para que veamos la importancia que tiene, en el que nos jugamos, bueno, pues las partes, en concreto nosotros pedimos una custodia exclusiva y las partes, curiosamente, cada vez que el padre regresaba a casa a altas horas de la madrugada mandaba un WhatsApp con un cohete. Fijaos qué tontería, como ya voy, ¿no? Este señor no llegaba ningún día a las 6 de la tarde, la madre se ocupaba de los niños. Lógicamente, cuando hablamos de una prueba tan importante porque nos acredita, primero, que este señor llegaba tarde y no se ocupaba de los niños. Segundo, que tenía un trabajo por las tardes que no era oficial. Pues obviamente no nos la podemos jugar y aquí viene la parte donde tenemos que tener un conocimiento exhaustivo y es por eso que este tipo de obras como la que ha coordinado la fiscal son tan necesarias, porque puedes encontrarte cualquier cosa en un juzgado. Llevar una pericial te da un paso por delante. Nosotros los abogados, que al final también la óptica, con perdón, es muy diferente como lo percibimos nosotros, podemos llegar a un tribunal que de repente dice que me habéis aportado 200 capturas de pantalla, no acepto ninguna. Y te las barren de un plumazo, no aceptan ni las de unos ni las de otros. Luego nos encontramos con tribunales que aceptan absolutamente todo, como un cajón desastre, ¿no? Bueno, dámelo que ya veré yo el valor probatorio que tenga. Luego nos encontramos con muchos compañeros que desconocen los entresijos de la prueba digital y que a lo mejor a la hora de poder impugnar
pues se quedan como diciendo, ¿qué me están contando? No tenía esto preparado. La problemática que tenemos en el juicio verbal, lógicamente, es que si me presentan un taco así de capturas que desconozco si son reales o no, pues claro, impugnarlo me puede suponer luego unas costas. Por supuesto, también las periciales son una problemática en las cuestiones de particulares, que no son empresas, porque esto vale un dinero. Entonces, al final, las partes en los divorcios, recientemente había un artículo muy interesante que hablaba de la ruina que es divorciarse entre el letrado, el detective, pues al final la gente no puede acceder, aunque tú se lo propongas, a este tipo de periciales porque son costosas. La cuestión es que te juegas tanto que, por supuesto, mi recomendación como profesional es intentar hacerlas, sobre todo cuando nos estamos poniendo en juego la custodia de los niños o una pensión compensatoria de 5 años que te pueda ayudar a incorporarte al mercado laboral. La falta de criterios en los juzgados de familia y la falta de especialización tampoco ayuda, por lo que decíamos que al final tenemos que ir con todo el armamento porque nos podemos encontrar muchísimas situaciones variopintas y escenarios. Y por último, una mención concreta al tema de la protección de datos y a las barbaridades que vemos aportadas en los procedimientos de familia, con imágenes de niños que ni siquiera se pixelan, con datos muy sensibles, totalmente innecesarios, que deberíamos reflexionar todos a la hora de aportar este tipo de informaciones, porque no todo vale en el derecho de defensa. Y también hay muchas sentencias interesantes que nos hablan de delitos, de condenas por haber aportado datos sensibles, revelación de secretos dentro de los procedimientos de familia. Y esto hay que tener una extremada cautela porque nos puede salir cara a la jugada. Sin más dilación, nuevamente animar a todos los presentes, a los que están conectados online, a adquirir esta obra, porque creo que nos va a despejar muchísimas dudas. A los abogados de familia encontraréis en la página 61 todo el contenido de sumo interés y además conviene leerse todo porque los que llevamos familia en concreto también tocamos tema penal y desde luego nos va a dar a todos muchísima luz. Nuevamente, gracias, Escarlata. Muchísimas gracias, Delia. Da gusto los abogados que concluyen en tiempo y exponen las cosas tan claramente. Por último, cerramos esta fase dicente con Escarlata Gutiérrez, fiscal, que nos va a exponer la problemática de la prueba ilícita. Muchísimas gracias. Gracias, Moisés. He mirado el tiempo porque vamos casi como y lo estamos cumpliendo fenomenal. Muchas gracias, Moisés, por la invitación a la Escuela de Práctica Jurídica y bueno, a mis compañeros de mesa que son amigos, a muchos de los que habéis venido que también sois amigos y a los que nos estáis siguiendo desde casa porque la verdad que el tiempo hoy no acompañaba, así que a los que estáis aquí lo agradecemos especialmente. Bueno, la verdad que podría decir muchísimas cosas de prueba digital. Me ha encantado la intervención de mis compañeros, he aprendido un montón, sobre todo la de Delia que ha recomendado el libro especialmente, no digo de broma. Me ha tocado la parte, es muy complicado en 10 minutos poder resumir cualquier parte, han hecho un esfuerzo ímprobo porque es muy complicado la parte que cada uno tenía, pero sí que a mí me ha tocado mi favorita, me la he quedado, o sea, he tenido suerte, que es la de las pruebas digitales que se obtienen vulnerando derechos fundamentales. Voy a decir pinceladas porque también quiero hablar del libro propiamente de la guía, entonces voy a decir alguna pincelada, pero sí que quería tratar este tema porque creo que es determinante en todos los órdenes jurisdiccionales donde se aporte una prueba digital. Una prueba digital que se considere que ha vulnerado derechos fundamentales, como regla general, es verdad que hay matices, que ahora lo diré, como regla general, según el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, es una prueba nula y no se va a valorar, lo cual provoca, en el caso que ha dicho Ángel, pornografía infantil o donde fuese, que no solemos tener esos casos, pero podría ocurrir, pues a lo mejor no se puede fundamentar una sentencia absolutoria y o bien no puede condenar o bien si condena en vía de recursos y se declara que es una prueba ilícita, pues una prueba que no se va a tener en cuenta, que ha vulnerado derechos fundamentales, directamente se revoca esa condena y se absuelve en instancia. Igual si es una prueba determinante y no la puedo tener en cuenta porque ha vulnerado derechos fundamentales, a lo mejor tengo que dictaminar, pues, desestimar la demanda o quien hubiese aportado la prueba. Y en familia igual puedo no entender que están acreditados pues esos mensajes de WhatsApp que son tan determinantes. Sí que
una cosa es la admisión, que eso estamos en esta fase, si tenemos en cuenta la prueba o no, y otra la valoración, es decir, puede que valoremos esa prueba porque no ha vulnerado derechos fundamentales, pero bueno, es una prueba determinante o no, tendremos que ver si hay otras pruebas, etcétera, qué valoración le damos. Pero no me voy a meter porque no da tiempo. Sí que quiero hacer referencia, no niego que estoy hablando del libro, o sea, no es subliminal, lo digo de manera directa, que en la guía se habla expresamente sobre el momento de admisión, impugnación y valoración como epígrafes concretos de la prueba digital, y también otro epígrafe que es el último, que es lo que yo voy a decir sucintamente, que es esas pruebas obtenidas vulnerando derechos fundamentales. Y además, en un esfuerzo importante, hemos diferenciado por órdenes jurisdiccionales. O sea, se trata tanto en admisión, en impugnación, en todo eso, porque bueno, la enjuiciamiento civil es supletoria, pero cada orden tiene sus especialidades. Se trata tanto en penal, en civil, como en la jurisdicción contencioso administrativa y en social, que social es de lo que más jurisprudencia da de prueba digital. Yo es de la que más he encontrado porque, bueno, para tema de despidos y cosas hay mucha, ¿no? En cuanto a las pruebas obtenidas vulnerando derechos fundamentales, en muchas ocasiones la prueba digital por la obtención, como se obtiene, colisiona sobre todo con derechos de la privacidad, esa intimidad, ese secreto de las comunicaciones, protección de datos no me voy a meter, pero bueno, varios derechos fundamentales. Entonces se ha pronunciado mucho la jurisprudencia y como es una prueba bastante determinante en lo que puede significar, se suele atacar que sea una prueba nula, que se ha vulnerado derechos fundamentales, porque a veces el contenido es incontestable, por decirlo de alguna manera, te lleva a una estimación de una demanda, a una sentencia condenatoria, entonces se va a atacar eso. Tenemos muchos casos. Como algún supuesto, como alguna idea, voy a decir dos, pero aquí en la guía hay muchísimos que hemos ido buscando y encontrando de la jurisprudencia y muchos más que habrá que no conoceremos, ¿no? Como alguna idea, como sabemos, las conversaciones grabadas por uno de los interlocutores se pueden aportar. Pero hace nada que subió además un compañero laboralista una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, seguro que habrá más, de lo social, la 608/2022, se pronuncia del caso donde quien aporta la grabación no es la persona que la ha grabado, es, por ejemplo, si Moisés tiene esa conversación con Delia, Moisés me da a mí la conversación y yo la aporto al procedimiento. Eso es ya rizar el rizo. Entonces, esta sentencia, que bueno, luego si no damos por escrito la referencia, es de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 608/2022 de 15 de junio, viene a decir que no es una prueba válida, no vulnera el derecho a la intimidad ni secreto de las comunicaciones, porque además esa persona acudió a juicio y dijo la misma conversación y dice que si no vulnera la intimidad, que esa persona vaya a juicio y diga la conversación con un tercero, tampoco se entiende vulnerada si aporta una grabación. Siempre que la persona no tenga un deber de secreto, no sean cosas de contenido estrictamente íntimo del núcleo duro de la intimidad. Pero como regla general es válida. La he traído porque me ha parecido un supuesto interesante que con franqueza no está en el libro, porque el libro, o sea, la guía es anterior, yo creo, o sea, la cerramos antes de esa sentencia, pero me ha parecido interesante. En esto siempre se está aprendiendo. Y otro matiz, que no sé si me queda un minuto, Moisés, otro matiz que también quiero poner de relieve. Hay ocasiones, yo lo he visto en penal, yo creo que también por los bienes jurídicos que hay en juego, en que el Tribunal Supremo ha declarado que una prueba obtenida ha vulnerado derechos fundamentales, claramente, el derecho al secreto de las comunicaciones, la intimidad. Ahora os digo las resoluciones, pero bueno, ha sido en varias ocasiones la sentencia 97/2019 o la 457/2020, que yo de esta hice un hilo, pero aún así entiende que no es una prueba nula. No sigue manteniendo la sentencia condenatoria, no la saca del acervo probatorio, era una prueba bastante importante en un caso de abusos sexuales donde la madre sospecha y coloca una grabadora escondida en el pasillo. Y entonces en esas conversaciones del padre y la menor las aporta en comisaría y bueno, luego aparte hubo más. Eso inicia la instrucción, pero bueno, querían ya que con esta teoría pues todas las demás pruebas no pudieran valer, etcétera. Y dice el Tribunal Supremo que efectivamente que se han vulnerado derechos fundamentales, pero las admite, y la sentencia anterior también,
porque lo aporta una persona que es un particular, nunca lo hubiera admitido si es un agente de la autoridad, porque ellos sí que tienen que judicializar, pedir autorizaciones, es un particular y no lo hizo, no puso la grabadora o no tuvo esa prueba con la idea de aportar pruebas a un procedimiento, sino que lo hizo porque pensaba que su marido o pareja abusaba de la niña. Entonces, aparte que es por la propia integridad y bienestar de la menor, que debe velar también la madre por ello, ¿no? Pero esos son los dos matices en la sentencia anterior que he citado también, que sean particulares, entre otras cosas, estoy resumiendo mucho, pero que sean particulares y que no, esas pruebas no vayan destinadas a utilizarlas en un procedimiento. Yo creo que ya no sé si tengo tiempo, recomiendo que os hagáis con la guía, como no puede ser de otro modo, pero en cualquier caso agradezco muchísimo haber compartido esta jornada con vosotros y nos sometemos a las preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, querida Escarlata, y enhorabuena por haber coordinado esta magnífica vía. Abrimos a la segunda parte con el turno de preguntas. Primero, si alguien en la sala nos quiere hacer alguna pregunta a la mesa. Sí, un momento que le van a acercar el micrófono. Sí, le voy a pedir que vayan al grano. Tenemos preguntas por el chat también. Entonces, si alguien... Muchas gracias. Hola, vale, sí. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Quería hacer una pregunta especialmente a los fiscales, imagino. Han hablado de la dirección IP, me imagino que es muy frecuente el uso de las VPNs, que al final lo que hace es encriptas la dirección de los mensajes y a la vez generas falsas IPs. Imagino que a raíz de eso cualquier delincuente medio profesional en el ámbito de los delitos informáticos lo usará con frecuencia y que al final la IP será de las cosas que menos sirvan para localizar realmente al delincuente que estafe generalmente, por ejemplo, a través de redes o a través de la web. Gracias. Hola, buenas tardes, gracias por la pregunta. No se crea, depende del tipo de delito, porque cada delito tiene un perfil de delincuente distinto. Entonces, evidentemente, el que realiza una estafa informática va a utilizar ese modo de encriptación de IP que atasca la investigación. Pensemos en un delito tipo phishing, ¿no? No sabemos quién es el que ha enviado el correo fraudulento, nos hemos atascado esa investigación y solo tenemos al beneficiario de la cantidad, ¿no? Porque es el titular de la cuenta, ¿no? Pero porque ese tipo de delitos, las estafas, los daños, lo comete gente con preparación informática. Pero, por ejemplo, el supuesto del que yo he hablado, pornografía infantil o ciberacoso sexual infantil, con muchísima frecuencia, en el 80% de las ocasiones, lo hace la gente desde su casa. ¿Vale? Son gente con un nivel cultural o de una preparación informática muy básica, la suficiente para crear su perfil en una red social, y son ellos. O sea que efectivamente a veces nos atascamos en la investigación, pero dependiendo del tipo de delito. En otros, la IP sirve perfectamente como inicio de la posterior investigación y la final prueba de cargo para conseguir la condena. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta de los presentes? Raúl desde el chat pregunta para Ángel, al hilo de la entrada y registro, ¿al investigado se le deben leer los derechos de inicio o una vez que se obtienen los vestigios del delito? Es decir, si el investigado manifiesta espontáneamente que en su dispositivo tiene material ilícito y facilita las claves del dispositivo en ese momento y posteriormente se informa de la detención y lee los derechos, ¿estas manifestaciones anteriores son válidas? Hombre, a mí personalmente una lectura de derechos no me estorba nunca. Nunca. Y más en este supuesto en el que, como he dicho, llega la policía y hay una persona en su casa sin ningún tipo de representación legal, sin defensa, ¿no? De manera que no solo se le debe informar de por qué se va a acceder, no solo se le debe señalar el auto judicial, sino que, bueno, pues efectivamente se le tiene que hacer una lectura de derechos. Yo creo que evidentemente sea lo más correcto. Por eso he dicho que no me gusta nada solo el acceso con el consentimiento, porque puede ser un consentimiento absolutamente viciado. No en pocas ocasiones la Sala Segunda ha anulado entradas y registros por aquello que se llama intimidación ambiental. Es decir, cuando una persona está en su casa a las 9 de la noche en pijama con sus vecinos de toda la vida y de repente llegan 6 policías uniformados haciendo ruido, y la persona titular de la casa ve que todos los vecinos empiezan a asomar a mí y a abrir las puertas, lo primero que va a hacer es pasen y ya me lo cuentan dentro y va a acceder a todo, ¿no? Pero a lo mejor no es un consentimiento libremente otorgado.
de tal manera que hay que ser muy escrupulosos y evidentemente como se trata, insisto una vez más, en un supuesto en el que el investigado no tiene presente a un abogado, todo lo que sea informarle de derechos a pesar de existir una resolución judicial y todo lo que sea que si accede a, por ejemplo, a facilitar las contraseñas, a facilitar las claves, que todo eso conste por escrito en presencia del LAG y lo firme. En este sentido, perdona Moisés que diga, hay una sentencia bastante interesante del Tribunal Supremo de este año 2022, de cuando se produce precisamente una entrada y se encuentra la persona dentro con independencia de que esté en ese momento detenida o no detenida, se considera que desde ese momento ya carece de libertad ambulatoria, con lo cual lo correcto a partir de ese momento es considerar que haya una detención y por tanto una lectura de derechos. A continuación, esta pregunta es para ti, María. Tanto Elisenda como Juan Isidro coinciden en preguntar si para el aseguramiento de una prueba de una página web, de una red social, es suficiente aquellas herramientas tipo Save the Proof o es necesario un informe pericial. Normalmente cuando se presentan al procedimiento no es necesario que exista un dictamen pericial si lo que se quiere acreditar es que en un determinado momento, a una determinada hora, y basta en este caso con un acta notarial, existía eso en ese dominio web. Sin embargo, si no disponemos de ese acta, en este caso sí que va a ser en todo caso necesario incorporar el dictamen pericial. Muchas gracias. La siguiente también es para ti. Nos pregunta Grupo Compliance si la impugnación del informe del detective privado obliga a realizar la pericia sobre el contenido de los audios y vídeos aportados. Habla de la impugnación, del informe del perito. Sí. ¿De un perito o de un detective? No, perdona. De un detective privado, perdón, detective privado. A ver, la parte que quiere hacer valer, en este caso, el medio de prueba, es decir, quien haya aportado el informe pericial, en este caso, si es impugnada determinadas partes por la contraparte, y valga la redundancia, es la que va a tener que acreditar, sin perjuicio de que luego la eventual condena en costas vaya a afectar a la parte que está impugnando, de forma que sí sería necesario la parte que quiera hacer valer esa prueba impugnada deberá hacerlo, pero puede tener una eventual repercusión posteriormente en costas de la parte impugnante. También para ti, María, nos preguntan sobre las grabaciones. ¿Se podría aportar una grabación de una consulta médica entre médico y un paciente? El paciente quiere hacerse valer de esta grabación en un procedimiento judicial. El paciente. No llego a entender. O sea, graba el paciente su consulta con el médico y quiere saber si puede aportar esta grabación a un procedimiento. El propio paciente Sí, graba una consulta. Pues en este caso tendríamos que ver las circunstancias en las que se ha producido para ver si hay en este caso una vulneración de la intimidad cuando está ejerciendo su profesión. En este caso tendríamos que ver, en este caso en concreto, o sea, no es tan sencillo sin poder valorar la periferia de lo que están volviendo al caso concreto. En principio, poderla aportar. Yo apunto que sí y examinaríamos en ese caso si hay algún derecho fundamental que esté implícito. Y entiendo en todo caso con lo que estamos hablando que el paciente es parte en el procedimiento. Escarlata, dos para ti. En el ámbito laboral, un trabajador que sale de fiesta y lo sube a sus stories de Instagram, la empresa se entera y le despide. El obtener una grabación de esta historia de Instagram sería lícita o ilícita por vulnerar el derecho a la intimidad personal, eso por una parte, y por otra parte, ¿qué tipo de prueba se considera válida en un proceso de violencia de género? Totalmente distintas, y la de laboral me encanta que me haya caído a mí porque yo soy experta, no, pero es verdad que la guía lo trata y he visto bastante jurisprudencia. Eso hay que ver primero si es una red social, y además como de redes sociales un poquito sé, hay que ver si es una red social que sea abierta al público o sea privada. Incluso siendo privada, teniendo bastantes contactos, ya ha dicho la jurisprudencia que algo que publicas en Facebook no se puede considerar un secreto, aunque habría que matizar, pero seguidores, amigos que tengas, ya compartiéndolo con 200 personas o los que sean, entender que el secreto es diferente. Una cosa es, de todas maneras, que pudiera utilizar esa story en un procedimiento que yo creo que se podría
que no sería una prueba obtenida vulnerando intimidad ni ningún otro derecho fundamental. Y otra cosa es coger esa story para otra finalidad, como tú publicarla sin tener consentimiento, mandarla a un periódico. Ese es otro uso que ya ha dicho la jurisprudencia, que no puedes coger una foto de una red social sin consentimiento de la persona. Es civil el tema, para llevarlo a un periódico. Cuando fue condenado un periódico, si no me equivoco, de Zamora, que cogió del Facebook de una persona que había fallecido una foto para ilustrar la noticia. Eso ya ha dicho el Tribunal Supremo y el Constitucional, que no es válido y no es el consentimiento expreso. Pero para tú fundamentar un despido, para utilizarlo en un procedimiento, esa story de Facebook entiendo que sí. ¿La prueba válida en violencia doméstica? Pues como cualquiera en penal se aportan. Muchísimas veces tenemos mensajes de WhatsApp y hay que ver pues lo que podemos tener. Normalmente es un cotejo del móvil de la perjudicada, lo que solemos tener. Cotejo con el teléfono y una transcripción que hayan aportado se haga en el juzgado. Luego la valoración que se dé hay que verla con declaraciones, etcétera. Pero en principio son las que solemos tener en otros delitos. Para Ángel, si en el proceso penal se aporta una prueba digital en fase de instrucción, no es impugnada en fase de instrucción, pero después en plenario es impugnada, ¿qué validez tiene? Pues depende de la prueba y depende del motivo de la impugnación. Claro, porque impugnar es muy fácil, pero evidentemente el que impugna tendrá que alegar por qué, ¿no? Y si una pericial que se ha aportado de oficio, digamos, que la única acusación es la del fiscal y le ha aportado una pericial policial, y se la ha trasladado, evidentemente, antes de la apertura del juicio oral a la defensa tiene la opción siempre de hacer la contrapericial, ¿no? Si no está de acuerdo. Y es en el juicio oral en el que se va a someter a debate, a contradicción a los dos peritos, ¿no? El de una parte y el de la otra. De manera que si no se ha hecho en ese momento, pues habría que ver el motivo de la impugnación en el plenario de manera sorpresiva, ¿no? Pero desde luego se queda con poco margen de contraargumentar en esa impugnación. Para Escarlata, no se ha hablado de prestadores de servicios cualificados que permiten la grabación de pantallas y de certificar su contenido. ¿Qué valor se le da? Dice conforme a las reglas de la sana crítica, pues vas a explicar ahora qué. Hay un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Civil que viene en la vía, no me lo sé de memoria porque la Ley de Enjuiciamiento Civil la dominamos menos a la criminal, pero que efectivamente invierte la carga de la prueba, creo que es el 326, pero estoy hablando de memoria, es el 326, he acertado, que no, la Ley de Enjuiciamiento Civil, el 326 invierte la carga de la prueba en los supuestos de estos certificadores o prestadores de servicios cualificados, validados según el reglamento, tendría que tener delante el artículo. En esos supuestos hay una presunción juris tantum, o sea, se puede destruir, de veracidad, y en esos casos es la parte que lo impugna quien tiene que demostrar que no es auténtico. Ahí hay una inversión de la carga de la prueba. Es verdad que en eso no hemos entrado porque no teníamos tiempo, pero en la guía se recoge expresamente. Ese es un supuesto, lo que ha dicho María, es un supuesto donde se invierte la carga de la prueba. Moisés, si me permites para matizar una cosa, porque creo que es importante a raíz de la anterior pregunta de la impugnación de las periciales en el plenario, es distinto si se impugna la obtención de la prueba, intentando una nulidad, o si lo que se impugna es el contenido de la misma. En el primer caso, bueno, pues es que esté garantizado o no la cadena de custodia, deberá resolver el tribunal. Y en el segundo supuesto, cuando lo que se impugna es el contenido, el perito va a estar citado a juicio. De tal manera que va a tener que defender su pericial y la parte que impugna dicha pericial, y ya me da igual que sea una pericial informática o un médico forense, tendrá que ser el que interrogue y luego en el trámite de conclusiones y sobre todo en el informe explique por qué considera que no tiene ninguna validez esa pericial. Tenemos alguna pregunta más, pero lamentablemente ya estamos fuera de tiempo. ¿En la sala alguien quiere hacer una pregunta? Sí, y ya con eso concluimos. Un momento que le van a pasar el micrófono. En caso de hackeo, ¿cómo se consolidan las pruebas y qué valor tienen para poder establecer el proceso? Gracias. El móvil. No, hackeo de un servidor bancario, de un servidor de alto impacto. Que me corrija si no, Ángel, pero esos son precisamente los supuestos en los que conseguir la identidad de la persona, porque lo hacen personas que son altamente especializadas en conocimientos informáticos, porque no es sencillo
hacer estos hackeos de servidores donde es muy complicado conseguir la identidad, o sea, el hackeo en sí mismo sí, se puede certificar pues de cualquiera de las maneras, ¿no? Desde terceros de confianza, fedatarios públicos, eso no es tan relevante como, y los daños que haya podido causar, cómo lograr la identidad de las personas que lo han hackeado, porque al ser expertas utilizan todas las redes que también ha comentado el compañero, IPs que son repetidoras a veces en países ya extranjeros, que cuando metes un país extranjero toda la investigación es mucho más complicada, de manera que esos son supuestos muy complejos de investigar. No sé si Ángel quiere aportar algo más. Sí, estoy completamente de acuerdo. Depende del tipo de sabotaje informático. Si es algo más doméstico, a lo mejor el propio denunciante puede sospechar pues, de un ex empleado despechado al que se le despidió, o el antiguo informático con el que salió mal, algún indicio de que alguien que trabajó para ellos pudiera haber utilizado las claves después de que ya dejase de trabajar, pero a niveles más importantes, con infraestructuras críticas, etcétera, etcétera, es muy complicado porque normalmente el ataque se hace desde fuera, claro. Y ahí interviene la cooperación jurídica internacional y depende del país, pues a veces fluye más la cosa y a veces se atasca. Muchísimas gracias. El tema de la prueba digital es apasionante. Como decía, no solo nos ocupa a la doctrina, sino al legislador, sino también a los prácticos. Es un tema que a medio plazo exigirá una reforma legislativa, sobre todo para que se establezca en todas las jurisdicciones la forma de, por lo menos, preservar la obtención rápida de pruebas digitales en todos los órdenes jurisdiccionales. Y más allá, es un tema que seguirá abierto y que no va a tener solución. ¿Por qué? Por la propia naturaleza de Internet. Internet es una red abierta y es una red neutral en la que la seguridad no está presente. Internet no tiene una capa por defecto de seguridad, sino que es una red abierta, es una red en la que no es necesario identificarse para conectarse. Y en esta gracia de Internet abierta, Internet neutral, es lo que permite la innovación. Nos permite el metaverso, mejor dicho, los metaversos, nos permite blockchain, pero tiene los inconvenientes de la dificultad de saber quién está detrás de una dirección IP. Las direcciones IP además se pueden falsear, no solo la conexión, se puede modificar el enrutamiento, sino que, como decía antes, el asistente de la sala, con las VPNs y otras técnicas de enmascaramiento se pueden camuflar. Por tanto, nos toca convivir con estas dificultades a las que la obra de Editorial Colex, que ha coordinado Escarlata magníficamente, nos aportan claridad. Nos aportan claridad, pautas, criterios jurisprudenciales para resolver la complejidad, pero como decía, viene con la propia naturaleza de red abierta y de red neutral que es Internet. Concluimos ya la sesión. Agradecer una vez más a Ángel Luis, a María, a Delia, a Escarlata por su participación, a ustedes por su asistencia y les emplazo tanto en la cuarta edición que inauguramos en unos meses del diploma de alta especialización en Legal Tech y transformación digital, como en próximas actividades también formativas de la escuela. Muchísimas gracias, buenas tardes, un placer.